Una semana muy linda, muy padre. Ayer por ahí se estuvo celebrando lo que el mundo conoce como el Día del Amor y la Amistad. Yo creo que el amor del Señor y la amistad del Señor Jesucristo no hay más que eso, ¿no? Me dio mucho gusto ver a la gente de los niños trabajando allá en la plaza el día de ayer. La pasaron bien, ¿eh? La pasaron muy bien, gracias a Dios. Y bueno, les pregunto, mis hermanos, así como para empezar, y no contesten, es para ustedes nada más. ¿Le han pedido alguna vez algo al Señor? Una, dos, tres, 10 veces. Y por algún motivo no les ha contestado, o al menos como queremos, ¿no? Ahí se las dejo a ustedes, nada más. Piénsenlo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que lo titulé como Fortaleza en la debilidad. Lo vamos a estar viendo en 2 de Corintios, capítulo 9. Perdón, 2 de Corintios, capítulo 12. Y en esa parte les comparto que es algo que Pablo está platicando obviamente en primera persona. Vamos a leer cómo habla él de un tercer cielo, habla de un aguijón en la carne, pero habla también de una expresión de parte de Dios muy fuerte. Bástate mi gracia. Entonces, sobre eso vamos a estar platicando el día de hoy, compartiéndoles el día de hoy, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, y quiero remarcar mucho, estamos hablando del apóstol Pablo, una persona totalmente, no era Dios, obviamente. Lo que quiero remarcar es esto: era un hombre, como cualquiera de nosotros, una persona como cualquiera de nosotros, con sus debilidades y con todo lo que ustedes quieran, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesús y empezó a cambiar una serie de cosas en su vida. A tal grado fue la presencia del Señor en él, que incluso sus ropas eran capaces de aliviar a gente. De ese tamaño era la presencia del Señor en la persona del apóstol Pablo. Ese Pablo, y vamos a leerlo, ese Pablo, hay ocasiones en que le pide al Señor que le quite ese aguijón de la carne. 3 veces, lo vamos a leer, 3 veces. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se lo quitó? No, no lo hizo. ¿Qué hizo? Bástate mi gracia. Casi nada, ¿eh? Y vamos a estar hablando al respecto de eso. Quisiera que por favor me acompañaran en esa lectura. Vamos a verlo primero en la lectura. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Lo tenemos? Muy bien. Lo voy a leer de corrido todo esto y luego ya después entraremos un poquito en materia. Dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense ni más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por el cual, por amor a Cristo,
Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo había pasado y había vivido. Algunos estaban criticando que el trabajo de Pablo no era como tal, como un apóstol. Y aquí está dando una defensa de sí mismo. Pero en todo esto, mis hermanos, hay algo muy interesante. Si se fijan, cuando habla de ese tercer cielo, no entra mucho en materia. No dice mucho acerca de eso. Se lo pasa. Pero sí se clava en sus debilidades. Y sí lo muestra una y otra vez. Me encanta, y vamos a remarcar eso. Dice al final del versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te sientes el día de hoy, mi hermano, mi hermana? ¿En qué parte de ti, como persona, como cristiano, como cristiana, qué está haciendo el Señor? ¿Qué parte de tu cuerpo, qué parte de tu forma de ser está débil ahorita? ¿En dónde estás diciéndole, Señor, cuál es ese aguijón en mi carne? ¿Cuál es esa situación que estamos viviendo hoy? Y les digo, a veces el Señor no responde como uno quisiera. Insisto, Pablo, siendo el apóstol Pablo, 3 veces fue con él. 3 veces le dijo, Señor, aquí tengo esto. Las mismas 3 veces que el Señor lo echó para atrás. Y finalmente termina diciéndole el Señor ahí, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y aquí quisiera pasar a esta primera diapositiva, donde vamos a leer acerca del versículo 1 al 5, y vemos cómo esa revelación que el Señor le da, no la utiliza Pablo para presumir, ¿no? Porque, ¿quién más de todos los que están escritos aquí en el Nuevo Testamento, quién más dice, llegué al tercer cielo, o vi el tercer cielo, o estuve en el tercer cielo? Ni uno. Lo muestra, pero lo deja así nada más por encimita. Y se va para adelante. Dice la palabra, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre. Lo deja así como de lejos. En Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades hoy, mi hermano? ¿En qué te sientes débil? ¿Qué ha pasado en tu vida como para que sientas así? Todo esto, mis hermanos, todo esto, una de las cosas que siempre he visto es que lo que voy a compartir, cuando estamos en ese tiempo de oración, Señor, ¿qué es lo que les comparto? Esto obviamente primero es para uno mismo, porque esto no se trata de que, les voy a decir lo que ustedes, no, es algo que también yo estoy viviendo y que también necesito alimentarme con todo esto. Y ver cómo el Señor, a través de Pablo, nos dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dios nos muestra cosas, mis hermanos, en algunos momentos, a todos y cada uno de nosotros. ¿Le corres a la siguiente? Dios no te muestra cosas para inflar tu ego, mi hermano, sino para que expanda tu propósito, para que se muestre ese propósito en ti. Cuando estemos haciendo las cosas para el Señor, Él nos va a llevar en algún momento a algo que vamos a ver nada más nosotros, que vamos a tener nada más nosotros y que vamos a sentir nada más nosotros. Pero una cosa, no es para que nos sintamos, wow, soy la última soda del estadio, lo más necesitado de todos. No,
No se trata de eso. No se trata de que presumamos las cosas que el Señor nos da. Se trata de que las usemos para ese provecho de Él. Las experiencias espirituales que el Señor nos da no son para colocarnos medallas nosotros. Son para que las usemos de la manera humilde y que aprovechen las demás de las personas como una herramienta en nosotros. Y punto. Vemos cómo vamos avanzando en esta lectura y nos damos cuenta de que en el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hasta Pablito necesitaba un estate quieto. Ahora, el aguijón no es un castigo, mis hermanos. Ese aguijón es una protección. Es para que evitemos levantarnos. Pablo lo reconoce, pero hay una cosa muy interesante. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? Entonces, ¿a quién le está sirviendo el enemigo? Al Señor. Hasta el enemigo le tiene que obedecer al Señor. No es autónomo. Tiene que pedir permiso y autorización para hacer lo que hace. A veces decimos: es que me está atacando. Quizá, pero el Señor tiene el control absoluto de todo. Cualquier situación que estemos viviendo, jamás ha perdido el control del Señor. A veces escucho y decimos: vamos a orar para que el Señor tome el control. Les digo una cosa: jamás lo ha perdido. Jamás. Incluso esas situaciones están bajo el control del Señor. A Job, cuando fue atacado, ¿quién le pidió autorización a Dios? El enemigo. Y aquí estamos viendo cómo Pablo dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Para que no me levante. Imagínense, insisto, siendo Pablo. Pues si así está el pan de huevo, imagínense la semita de agua, ¿no? Si lo mejor de lo mejor necesita eso, pues nosotros acá, yo particularmente, tranquilo. Las cosas son así. Ahora, entendamos esto. Ese aguijón de la carne está ahí para protección del propio Pablo. Entonces, lo que te hiere hoy, mi hermano, mi hermana, Dios lo puede usar para mostrar su presencia mañana. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Estos mareos que traigo, el Señor lo permitió, sí. ¿Para qué? Él sabrá. Lo que está sucediendo con la esposa del pastor, ¿por qué? Porque el Señor tiene el control. Y se va a manifestar el por qué en su momento. Gracias a Dios que se ha ido recuperando. Padrísimo. Pero lo que hoy nos hiere, mis hermanos, Dios lo va a usar para mostrar su presencia en un futuro no lejano. Y entonces vamos a ver y vamos a decir: era por aquello. Ahora sí lo entendemos. Ahora sí pasan las cosas porque tienen una cierta realidad ya y un conocer y saber qué es lo que está sucediendo o por qué el Señor hace tales cosas. Ese aguijón tiene un propósito, mis hermanos. Y Pablo lo reconoce. Y lo reconoce de una manera, para mí, brutal, en el sentido de decir: para que no me enaltezca. Otra vez lo digo, porque para mí es muy interesante esto. Pablo, estamos hablando de el hombre que escribió, ¿cuánto les gusta el Nuevo Testamento? ¿Cuántas cartas están escritas por el apóstol Pablo? A veces cuando vemos que él fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles, es cierto. Y si se fijan ustedes, en el Nuevo Testamento están escritas las cartas de los romanos, corintios, colosenses, efesios, todas las que quieran. Hay cualquier cantidad de cartas que están escritas por Pablo. Sí, los otros apóstoles escribieron, Pedro, Juan, en fin. Pero en cuanto a cantidad, Pablo fue el que se llevó, no sé, como que les dijo a los apóstoles al resto: ustedes se quedan aquí, yo me encargo de todo el resto. Y se aventó. Fue un trabajo enorme. Por eso quiero dejar en claro el tamaño de ese hombre, del apóstol Pablo. Y ver cómo el Señor, con todo lo que era, lo tiene también controlado. No te me salgas de aquí.
¿Y era necesario? Seguro que sí. Mis hermanos, el Señor no siempre nos va a quitar lo que nos duele, pero ¿saben qué nos va a dar? Su gracia. Piensen en eso. Y eso es lo más importante con lo que podamos vivir como cristianos, la gracia del Señor. Esa es otra cosa totalmente diferente. Y vamos a este punto. Lo vamos a ver donde la gracia del Señor Jesucristo no es un simple concepto, no es una idea nada más. Es una fuerza viva que nos sostiene, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, los versos 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Estamos hablando de ese aguijón de la carne. Verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Traten de asimilar esta expresión. Y me ha dicho, bástate mi gracia. 3 veces le había rogado el apóstol Pablo. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ah, caray. Y luego dice Pablo, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es paradójico, ¿eh? Totalmente. Dani Rocha habla mucho, el hermanito Dani, sobre el mundo del revés en el mundo cristiano. Pues esta es una de esas expresiones en donde, ¿cómo? Por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, yo soy débil, yo Carlos, soy débil. Pero eso permite en todo caso que el poder de Cristo repose en mí. Ah, y ahí cambia todo. Y ahí cambia totalmente la vida. Señor, ya no soporto, la gracia del Señor está en ti. Señor, ya no puedo, la gracia del Señor está en ti. Son las cosas totalmente diferentes. Y eso hace que podamos ver que la gracia del Señor Jesús, ¿saben? No solo te perdona, te sostiene, te impulsa y te levanta. Y Pablo estaba en eso. Y esa misma idea debemos de vivir también nosotros, mis hermanos. ¿Qué estamos pasando hoy? Y la palabra gracia, se nos puede olvidar un poquito lo que debemos de ver como la gracia del Señor Jesucristo. Primero, hay que ver que es un favor totalmente inmerecido de parte de Dios. Totalmente inmerecido. No lo puedes comprar, no lo puedes pagar, no puedes hacer nada para tener la gracia del Señor en ti. Absolutamente nada. No depende de nosotros. Y esa es la gran cosa. Depende de Él. Porque si por nosotros fuera, no seríamos dignos de nada. Pero el Señor, en su infinita misericordia y en su gran amor, nos da esa gracia. ¿Qué es esa gracia? Es un poder activo. Es un poder activo en nosotros, mis hermanos. Cuando el Señor nos dice, bástate mi gracia, te prepara para todo. Te prepara para lo que sea. No te está diciendo resígnate. De ninguna manera. Porque la gracia del Señor va mucho más allá. No es simplemente decir, bueno, Señor, está bueno, voy a aguantar. No, al contrario. Voy a levantar. No porque nosotros seamos fuertes, mis hermanos, sino porque la gracia del Señor está en nosotros. Y eso es lo que debería de movernos. La gracia del Señor es una fortaleza. ¿Para qué? Para soportar el dolor. La gracia del Señor es una fortaleza para perseverar en la prueba. La gracia del Señor Jesucristo es una fortaleza para obedecer cuando las cosas están difíciles. Para perseverar. La gracia del Señor Jesucristo es la fortaleza, es su presencia en la debilidad. Todo esto, mis hermanos, podemos sentir en esos momentos de debilidades que estamos solos. ¿Se han sentido así? Ay, Señor, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Esa es la gracia del Señor. A veces se nos olvida. Desgraciadamente, en muchas ocasiones se nos olvida. Pero si eres un hijo de Dios, el Señor está aquí. Amén. En ese sentido, debemos estar completamente llenos, mis hermanos, llenos de saber que esa gracia del Señor reposa inmerecidamente en cada uno de nosotros.
La gracia del Señor es la respuesta divina que a veces no vemos, como Pablo se da cuenta y dice que acepto cuando me dice el Señor, bástate mi gracia. No le quitó el aguijón, no. No le quitó el problema, no le quitó lo que él tanto le estaba pidiendo, pero sí le dio de su gracia. Y le dice, bástate mi gracia, que te sea suficiente. Lo que te voy a dar va más allá inclusive de lo que tú necesitas. Es esa gracia del Señor. La gracia del Señor, mis hermanos, es que el mismo Jesús está haciendo lo que tú no puedes hacer. En ese momento, cuando te rindes totalmente, es el propio Señor Jesucristo el que sigue adelante, por esa gracia que hay en Él. Así que, cuando te sientas que no puedas más, simplemente piensa, lo único que necesitas es la gracia del Señor. Es lo único que te hace falta. No hay más allá. Y si vamos adelante, vamos a ver cómo la debilidad no nos descalifica, mis hermanos. Nos posiciona. Nos prepara para ese cambio. El versículo 10 dice, por lo cual, otra vez, aquí está hablando Pablo. Ya pasó todo donde el Señor le dice, bástate mi gracia. Y dice, por lo cual, por amor, ¿a quién? Por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está en Él. Porque la gracia del Señor está en uno. La debilidad, mis hermanos, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no es una limitante. Es el momento en que el Señor va a estar ahí. O está ahí mostrándose en todo lo que es. ¿Por qué, mis hermanos? Dios no busca a los fuertes, de ninguna manera. Fortalece con su gracia a los que están dispuestos. En la mañana, mi hermano Dani Rocha compartía y hacía la pregunta de que si el trabajo de evangelizar era nada más del pastor. No, es de todos. Oye, es que a veces no estoy preparado. No te preocupes, es el Señor el que va a estar trabajando por ti. Es el Señor el que va a hacerte hablar las palabras correctas. Claro, hay que estar en sintonía con Él. Hay que estar alineado con lo que Él es. Es bueno conocer al Señor, por supuesto, y es bueno aprender. Y es bueno desarrollarse en todo eso. Pero cuando nos dejamos y en esa oración decimos, Señor, dame palabra, les aseguro una cosa, se las va a dar. Se las va a dar. Porque Él finalmente es el que fortalece al que está dispuesto. Entonces, la debilidad no es un obstáculo, mis hermanos. Es un canal. Es un canal en donde el Señor se va a manifestar en nosotros. Hay que orar, definitivamente. No escondamos nuestras luchas, mis hermanos. Compartámoslas. Compartámoslas de tal manera que todos, como familia, como lo hemos dicho tantas veces, porque aquí somos una familia. ¿Amén? Somos una familia. Y nos gozamos con los que se gozan. Y lloramos con los que lloran. Es parte de lo que nos dice el Señor. Oramos por los que necesiten algo. Y en algunos momentos ayudamos de manera material a la gente que necesite ese apoyo. Entonces no escondamos las luchas, mis hermanos, pero hay que entregárselas al Señor, con una manera clara y concreta. A veces les digo, leemos ahí, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar, dice el Señor. Y a veces vamos y les decimos, Señor, te entrego todo esto, pero terminamos de orar y agarramos otra vez el bulto y nos lo llevamos. No tiene mucho sentido. Porque cuando salimos de ahí y decimos, ya se lo entregué, y salimos y decimos, ¿y cómo lo voy a hacer? No has entregado nada. Absolutamente nada. Tenemos que aprender también a descargar lo que Él ya nos pide y nos dice. No es que abusemos, Él mismo nos dice, vengan a mí. Pues hagámoslo. En esa debilidad encontramos la fortaleza del Señor. Y esa gracia del Señor Jesucristo, mis hermanos, descansa donde hay rendición.
descansa donde uno reconoce que no somos capaces de poder hacer las cosas, pero Él sí. Dice la palabra del Señor: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Les digo, parte de todo esto era una defensa del propio Pablo con aquellos que lo estaban tratando de echar tierra, ¿no? De que él no era, etcétera, etcétera. Pues él está demostrándoles también, no con el poder que el Señor les había dado, pero dice al final: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esto es, mis hermanos, que el poder de Dios no actúa sobre los autosuficientes, sino sobre los rendidos a Él. ¿Qué te falta, mi hermano? ¿Qué te falta, mi hermana, para doblegarte, para doblar esa rodilla y decirle: Señor, aquí estoy? Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. El poder de Cristo, mis hermanos, descansa donde hay rendición. Y hay que entender que en cada momento de la vida, cuando hay algún problema y alguna situación así, es porque el Señor también nos está preparando para un cambio en nosotros. ¿Se acuerdan? ¿David ya era rey cuando se enfrentó a Goliat? No. ¿Ya había sido declarado rey? No. Antes de eso, se enfrentó a un gigante. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre enfrentarse a un tipo que medía casi 3 metros? Nadie. Y David, ¿cuáles fueron sus palabras cuando se enfrentó a Goliat? Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Esa es la pequeña, gran diferencia. Antes de cualquier cosa, antes de lo grande, vienen pruebas, vienen situaciones difíciles, que están dentro del control del Señor. Absolutamente todo está en el control del Señor. Así que les animo para que hagan ahí en su casa una revisión de lo que está pasando en su vida y se rindan totalmente al Señor. Ahí en su cuarto, ahí en lo oscuro de su cuarto, de rodillas. Y muéstrenle y díganle al Señor todo lo que traen. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Lo peor que pueda pasar es que la gracia del Señor caiga en ustedes. La tenemos, sí, pero necesitamos más en algunos momentos. Vivimos bajo la gracia del Señor, eso es un hecho. Pero hay momentos en donde las cosas se ponen muy pesadas, muy difíciles. Y todos tenemos algún problema, situaciones pesadas. Pero sin embargo, con todo esto vemos cómo la presencia del Señor, cómo la gracia del Señor cambia todo y torna todo de manera diferente. Finalmente, mis hermanos, la autoridad espiritual no viene por las grandes experiencias espirituales que podamos tener. Viene de las debilidades que el Señor utiliza en nosotros. Dios usa esa debilidad como una herramienta de formación, tanto para nosotros como para la iglesia. La gracia de Cristo es activa. La gracia del Señor es suficiente. La gracia del Señor nos transforma. Y vemos cómo todo esto, a la vuelta de un tiempo, decimos, hoy. Y volteamos, y ¿cómo fue posible que caminara todo esto desde aquí? Hace poco cumplimos, si se puede decir así, 9 años de que mi esposa empezó con los problemas de estos infartos cerebrales. Y puede uno pensar, oye, 9 años, sí, y ya pasaron 9 años. No sé qué planes tenga para más adelante, pero
se ha estado recuperando bastante de este último. Gracias a Dios. Y puedo pensar, oye, qué debilidad la de uno. Sí, pero el Señor es el que a mí particularmente me ha estado levantando. ¿Hay momentos en que dan ganas de tirar la toalla? Sí, humanamente hablando lo reconozco. Pero cuando soy débil, es cuando veo más la presencia del Señor. Se los digo por experiencia. Leo en Pablo, pero créanmelo, estoy viéndolo en mí. Nada más por la gracia del Señor. Nada más por la gracia del Señor estamos viviendo las cosas como las estamos viviendo ahora. La dependencia en el Señor, mis hermanos, debe ser total. Depender del Señor, pero en serio, de manera total. ¿Qué decisiones voy a tomar? Tómalas en función del Señor. ¿Cómo voy a vivir mi vida? En la mañana el hermano Dani Rocha decía, enfocarnos. ¿Esto me aparta del Señor, de ese objetivo? Sí, entonces no vale. Oye, esto me lleva hacia Él, entonces por ahí va. Lo mismo. La gracia del Señor siempre, siempre, siempre nos va a llevar hacia el objetivo que Él tiene para nosotros. Créanmelo, siempre. Y no reneguemos de las pruebas que estamos pasando. Yo no entendía cuando leía a Santiago al principio, les digo, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en medio de la prueba. Cuando recién llegué a la iglesia, que le escuché a nuestro pastor Sergio decir eso, dije, bueno, se me hace que está un poquito mal el pastor. Y lo leo y, sí dice eso. Al paso del tiempo, he ido viendo cómo realmente el poder de Dios se manifiesta de una manera que nosotros no podemos entenderlo. No podríamos entenderlo. Así que la debilidad, mis hermanos, no es el final de nosotros. Es el principio de un proceso que el Señor va a estar desarrollando en nosotros. ¿Qué estás viviendo hoy? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Dónde estás viviendo esa debilidad? Señor, es que tengo este problema en mi cuerpo ahorita. Ponlo otra vez. Y ponlo otra vez. Y ponlo otra vez. Es que, Señor, está pasando esto en mi persona. Es que, Señor, vuélvelo a dar, vuélvelo a hacer, vuélvelo a mostrar. Yo les aseguro que la gracia del Señor se va a mostrar en cada uno de ustedes. De una manera que luego no los voy a poder callar cuando vengan a dar su testimonio. Porque así va a ser. Porque cuando suceda, no nos pueden parar de dejar de hablar acerca de eso. Inclinen su rostro. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Y hoy, mi Señor, te ruego, Padre, que nos llenes de tu gracia, Padre, a todos y cada uno de nosotros. Que todas esas pruebas que hoy estamos pasando, esos aguijones que tenemos en nuestra carne, Señor, quizá no los vayas a quitar, Padre. Pero sí, Señor, te pedimos que tu gracia esté en nosotros. De tal forma, Señor, que podamos salir fortalecidos en medio de la debilidad que tengamos. Señor, que nosotros seamos esos testimonios vivientes, Padre, para decirle a los demás, tranquilos, la gracia del Señor puede estar también en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, Señor. Amén.